Civil Municipal de Cali, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana de Colombia, máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y doctor en Derechos, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha sido conferencista en eventos internacionales auspiciados por instituciones como la Corte Constitucional de Indonesia y el Ministerio de Justicia de Corea del Sur, y en universidades de España, Rusia, Chile, México y la India. Docente de las universidades del Rosario, la Universidad de Caldas, la Universidad de Nariño, la Universidad Industrial y Tecnológica de Santander y la UPTC. Ha publicado en revistas académicas indexadas, Scopus, como Constitucional Review y Dirección del Estado, sobre temas como la internacionalización del Estado, y en editoriales como la de la Universidad del Rosario o la de la Universidad Externado, sobre temas coyunturales como la propuesta de una jurisdicción ambiental para Colombia. Recibimos al doctor Juan Sebastián Villamil Rodríguez. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero extender un amoroso saludo a mi señora madre que se encuentra en el auditorio y a mi abuela Sofía Elena Floreiro, que están aquí acompañándonos el día de hoy. El doctor César Julio Valencia Copete, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un amigo muy cercano a la casa, a los magistrados del Tribunal de Cali, que también son amigos cercanos, y demás dignatarios y funcionarios públicos que nos acompañan el día de hoy. Estimados abogados, jueces y colegas en general, es un honor estar en este Distrito Judicial de Cali con ustedes. El tema que hoy nos concita es el cambio climático, la preocupación que tiene el ecúmene humano por el desarrollo desmedido de un modelo de economía que, si bien consulta el criterio de utilidades, el criterio de la ganancia, no consulta el criterio de sostenibilidad. Y en ese sentido, los diferentes retos ambientales, tales como el glifosato, el fracking, el cambio climático, la energía nuclear, las armas nucleares, la soberanía alimentaria que se ve afectada con las hambrunas, son temas que tienen la necesidad de ser resueltos en un foro especializado donde haya un criterio científico que le dé certeza y seguridad jurídica a los usuarios del Estado que tienen ese derecho a un medio ambiente sano, que por supuesto tiene una conexión directa con la salud y la vida por esta teoría que ha gozado nuestra Corte Constitucional de la interdependencia de los derechos. Tenemos entonces, que el medio ambiente no es una cuestión estrictamente política, sino que es una cuestión de derechos, y es una cuestión que es abordada tanto por nuestra Constitución como por sendos tratados internacionales, y eso nos obliga a nosotros como operadores judiciales, desde el ejercicio de la adjudicación, a consultar fuentes más amplias y ejercicios del derecho comparado que nos traen estas experiencias como las tenemos en la India, como las tenemos en la China, de la creación de tribunales especializados para el medio ambiente. Y la razón por la que es relevante para nosotros traer este tema de los tribunales ambientales es porque estos existen en gran parte del mundo, y si bien para nosotros puede resultar extraño que se cree una jurisdicción distinta a las que ya tenemos, lo cierto es que 2/3 de la población mundial en la actualidad son objeto o se encuentran dentro de una jurisdicción ambiental, puesto que ustedes saben que la mitad de la población mundial vive en países como la India y China. Entonces eso ya nos da una idea de la dimensión y de cómo la legislación comparada ha optado por esta fórmula
de la jurisdicción ambiental, como les decía, para aportar al criterio de seguridad jurídica que precisa este tema de la resolución de conflictos ambientales. Y es que para dar un marco a la problemática tenemos que recalcar lo que nos decía ya Ulrich Beck hace años, y es que vivimos en una sociedad del riesgo. Esos retos que les mencioné antes, como el cambio climático o la energía nuclear, nos ponen en una situación de permanente amenaza que requiere reacciones institucionales contundentes. Estos son fenómenos transnacionales, pero desafortunadamente hasta ahora las reacciones institucionales han sido díscolas para lidiar con este problema, lo que no nos ha permitido, por supuesto, tener una legislación internacional homogénea, que sería lo ideal para lidiar con este tipo de situaciones. ¿Y cuál es el tema que deberían tratar estos tribunales ambientales, o cuál es la cuestión filosófica que se busca lidiar aquí? Pues el desmedido desarrollo de la ciencia. Al final, todas estas amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas son fruto del desarrollo de la técnica humana, tanto el fracking, por ejemplo, que podría tener efectos adversos sobre las fuentes hídricas, ¿cierto?, como la aspersión aérea de glifosato, pues tienen esta cuestión científica en la que no tenemos certeza de los efectos reales que tienen estas sustancias sobre nuestra salud. No sirven. Gracias. Muy bien, entonces a propósito de ese desmedido desarrollo de la ciencia que requiere de esa humanización que nos provee las constituciones que son aplicadas a través de nosotros los jueces, quiero traer una cita de Carl Schmitt, que ya en la década de los 50 nos advertía del riesgo que suponía la ciencia para la humanidad, y lo cito textual: hoy, en el siglo XX, hace ya tiempo que los intelectuales dudan que el progreso técnico y moral vayan unidos. Están sobrecogidos por la experiencia aterradora que los nuevos medios tecnológicos han hecho más poderosos a los hombres, pero no mejores. Es la verdad que expresó Goethe diciendo que nada es más pernicioso para el hombre que un acrecentamiento de su bondad, de su poder, sin aumento de su bondad. Esto es lo que estamos viendo. Los medios técnicos humanos se han acrecentado, pero la capacidad social para regular estas nuevas dinámicas sigue siendo muy escueta. Para tratar con esta temática, fruto de la cooperación académica que se permite a través de los artículos académicos que hemos trabajado con el profesor Uday Shankar de la India, producimos esta investigación denominada Tribunales Especializados y Acceso a la Justicia Ambiental. Tuvo un espacio en esta obra de emergencia climática de la Universidad del Externado, donde se aportan diferentes fórmulas institucionales, jurídico-procesales para lidiar contra el cambio climático. Se las traje para efectos de que la puedan consultar después, una vez termine la conferencia. Fruto de esos escenarios, también hemos presentado esta cooperación con los magistrados de la Corte Suprema de la India y el Tribunal Nacional Verde de la India. Aquí tenemos al profesor Adarsh Kumar Goel, que es el anterior juez de la Corte Suprema de Justicia de la India y quien ordenó la creación del Tribunal Nacional Verde, del cual él sería después magistrado. Esta conferencia es fruto también del diálogo que tuvimos con estos expertos internacionales. Les decía que la experiencia comparada es valiosa para Colombia, puesto que ha sido en esa experiencia del sur global, países como la India, donde a través del litigio de interés público, de las sentencias estructurales, sentencias exhortativas que promueven la adopción de política pública, se ha logrado que se cree una jurisdicción ambiental en un país tan grande como la India. Y allí llama la atención que sería un caso judicial, el del juez Bhagwati, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Oleum Leak Gas, donde sería una sentencia exhortativa en la cual se invitaría al legislativo indio a estudiar a través de la Comisión de Derecho la creación de este tribunal y cuáles deberían ser las características que permitiesen que tuviese ese elemento de independencia y de certeza científica en sus salas de deliberación. Entonces, los elementos básicos de este Tribunal Nacional de la India que se podrían compartir
con nuestra experiencia comparada es que así como en la India existen sentencias exhortativas, en Colombia tenemos la experiencia de las sentencias de estado de cosas inconstitucional que ordenan a los otros entes del poder, a los otros órganos del poder público a establecer estas políticas siguiendo los mandatos de la Constitución para que las promesas ambientales de la Constitución no sean promesas postergables, sino que se consideren verdaderos derechos inmediatamente exigibles. Así tenemos entonces un cuadro con las virtudes que tendrían estas jurisdicciones ambientales. En primer lugar, resolverían el tema de la seguridad jurídica, que es una de las más grandes dificultades que tenemos. Adelante veremos cómo, por ejemplo, el tema del glifosato en nuestro país muestra esa falta de certeza, pues en los últimos 6 años hemos tenido 3 posturas diferentes frente a la expresión de este químico potencialmente dañino para la salud. La certeza jurídica entonces se da en la medida que una única jurisdicción ambiental que concentre todas estas problemáticas permitirían un mínimo de predictibilidad en la resolución de conflictos ambientales. Y allí, en esa tensión entre medio ambiente y desarrollo, esa seguridad jurídica que ofrecerían esos tribunales ambientales sería la precondición para garantizar lo que tanto le gusta a las personas que buscan el desarrollo económico, que es la confianza inversionista. Al final, esos inversores, las empresas que explotan los recursos naturales, no necesariamente quieren una patente de corso para dañar el medio ambiente, sino tal vez querrán una certeza de que los mecanismos para resolución de conflictos ambientales cuentan con ese mínimo de seguridad jurídica. De otra parte, el elemento de la certeza científica se solventa, ya que se le da una silla permanente en estos tribunales a expertos científicos en materia de derecho ambiental. Entonces, en estas salas de deliberación ya no solo hay magistrados, jueces especializados en la protección del medio ambiente, sino también científicos como biólogos, médicos, que ayuden a guiar esas discusiones para efectivamente consultar cuál es el efecto nocivo que este tipo de sustancias puede tener sobre las personas. Entonces, se observan unos criterios científicos y objetivos, se sopesa verdaderamente la evidencia valorada por expertos. Aquí tenemos una visión similar a eso, pues la Corte Constitucional, cuando tiene este tipo de deliberaciones, efectivamente le da la palabra a la comunidad civil, pero también a expertos científicos para tener una mejor perspectiva de la resolución de estos conflictos ambientales. Un tercer elemento es que este tribunal, a diferencia de instancias administrativas, ampliaría las garantías del debido proceso judicial a todas las instancias de la resolución de conflictos ambientales, lo cual es muy importante si estamos hablando de decisiones que eventualmente pueden prescindir de derechos fundamentales como la salud y la vida. Entonces, se dan esas mínimas reglas del debido proceso en sede jurisdiccional, lo que permite una mejor resolución de estos conflictos. Por último, una modificación del concepto de standing. El concepto de standing, que proviene de un anglicismo, en español sería legitimación por activa, es decir, permitir que más sujetos estén legitimados para participar en los conflictos ambientales. Eso también ha ocurrido acá, por ejemplo, en sentencias que simbólicamente permiten que los niños demanden la protección de los ecosistemas, como ocurrió en la demanda de la acción que se instauró para la protección del río Amazonas, donde los demandantes eran niños, esto por la perspectiva de la proyección intergeneracional de los derechos. Esta pregunta en la cual nos planteamos si estamos, si tenemos esa facultad, ese derecho de disponer recursos, beneficios que son para las futuras generaciones, si lo podemos hacer todo en esta generación actual sin consultar las consecuencias nocivas para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero bueno, ¿en qué se podría ver una aplicación práctica de las virtudes de esa jurisdicción ambiental? Entonces yo traje el caso del glifosato porque, como les decía, a mi parecer es uno de los casos donde más se ve esa falta de certeza científica y, por supuesto, de seguridad jurídica. Como pueden ver en la diapositiva, como parte de la lucha contra las drogas, el Consejo Nacional de Estupefacientes en el año 1992 aprobó la aspersión aérea con glifosato.
Consecuencia de esto, en 1998, la señora Janet Valderrama, mujer campesina, 6 meses de gestación, muere presuntamente al haber sido expuesta por la aspersión aérea de este químico potencialmente nocivo. Les recuerdo que el glifosato es un fungicida inventado por la empresa Monsanto, posteriormente adquirido por la empresa Bayer, es decir, a día de hoy Bayer produce tanto el veneno como las medicinas que nosotros consumimos. Esta señora sufrió estos daños irreversibles a su salud, le costó la vida, y ante la falta de operancia de las autoridades nacionales para reparar ese daño que se ha cometido sobre su integridad a partir de una política pública, y ante la necesidad de reencauzar esa política pública a favor de los derechos, estas personas acudieron al Sistema Interamericano de Protección, que es donde en últimas, ante la ausencia de respuesta estatal, terminan siendo ventiladas estas graves violaciones a los derechos humanos. Y allí se ha abierto... Entonces, allí se abrió la instancia del Sistema Interamericano, estará por verse para cuando están escondiendo la pantalla. Mentira, muchas gracias. Entonces, se activó el Sistema Interamericano. No les sorprenda que años por venir veamos una sentencia que se llame Raquel Ceballos contra Colombia por el abuso que hemos cometido ante la falta de seguridad jurídica y certeza científica. No respetamos en Colombia el principio precautorio que nos establecía o nos ordena que ante el mínimo riesgo y la falta de seguridad en una operación o en la aplicación de una política que afecte el medio ambiente, el Estado debe omitir realizar la misma. En el año 2015, y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno Santos le pide al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender una vez más o suspender por primera vez la aspersión aérea con glifosato. Entonces vemos que entre 2001 y 2015 se mantiene el glifosato. En el 2015, con nuevos estudios de la Organización Mundial de la Salud, se cambia la postura de la política en materia de erradicación de cultivos. En ese momento, en ese Consejo Nacional de Estupefacientes, habían 7 personas. El único que votó en contra de prohibir la aspersión aérea con glifosato, hay que decirlo, es el doctor Alejandro Burbur. Año después, el año de tan pronto Duque regresa al poder, o tan pronto regresa ese espectro ideológico al poder, parte de sus promesas era volver a la aspersión aérea con glifosato, y así fue como el gobierno Duque presentó el plan de manejo ambiental para la aspersión aérea con glifosato, y una vez más se autoriza esta actividad potencialmente dañina para la salud. Afortunadamente, como si bien no tenemos tribunales ambientales, sí tenemos altas cortes encargadas de la protección de nuestros derechos. En el año 2021, la sentencia 413 de la Corte Constitucional protegió el derecho a la consulta previa y a la participación ciudadana de las comunidades que eventualmente se podrían ver afectadas por esta aspersión aérea. Lo que quería indicar con estas diapositivas es que en este tema de la aspersión aérea con glifosato no han primado criterios de independencia ni criterios científicos, sino ha primado una cuestión política. Y como les decía, el tema ambiental vulnera derechos fundamentales y por ende no puede ser considerado como una discusión estrictamente política, sino que debe ser llevado al campo de la adjudicación judicial, que fue lo que hizo efectivamente la Corte Constitucional. Ahora veamos las contradicciones que puede presentar el hecho que los tribunales no tengan este componente científico. Resulta que este componente glifosato, que fue inventado por Monsanto y que en inglés se llama Roundup, como lo pueden ver ahí, Roundup, no solo se comercializa en Colombia, sino que se comercializa en todo el mundo. Y fruto de su comercialización a nivel mundial, pues aparecieron casos de afecciones en la salud de personas en otros países, puntualmente en Estados Unidos. Así que mientras acá el presidente Duque quería restablecer la aspersión aérea con glifosato, en Estados Unidos las cortes condenaban a la empresa Monsanto a pagar $289 millones
puesto que la aplicación de esta sustancia había generado cáncer en las personas en ese país. Entonces vean la contradicción. ¿Qué justifica que en nuestro país podamos tirarle ese veneno a la gente por la cabeza, que es lo que pasa en la práctica con una aspersión aérea, y en Estados Unidos no se pueda vender ni para uso comercial? ¿Acaso nuestros organismos biológicamente son diferentes a los de las personas en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos hay una verdad sobre ese componente científico que en nuestro país tomó más tiempo y aún no tenemos certeza? Allí, ante esa dificultad, ante esa contradicción, aparecen los tribunales especializados para el medio ambiente, que tienen en sus mesas de deliberación científicos para darle certeza jurídica a este tema. Ahora, el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente nos presentó en un informe del año pasado 6 formas en el derecho comparado para resolver los conflictos ambientales. La primera de estas es la creación de tribunales ambientales completamente independientes desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista de la designación de sus magistrados que componen estos tribunales. Esta jurisdicción tendría la posibilidad de sentar la jurisprudencia unificada a nivel nacional en términos ambientales y acumularía, tendría una jurisdicción comprensiva de todo el tema ambiental. La segunda opción que nos presenta este informe de Naciones Unidas es la posibilidad de que no se cree como tal una jurisdicción completa, pues esto implica no solo quitarle el componente ambiental a las ya preexistentes jurisdicciones, sino implica una erogación presupuestal importante. Entonces, la segunda opción que se detecta en el estudio comparado es que en vez de crear una jurisdicción nueva que le quite ese tema ambiental a nosotros, crear salas ambientales dentro de las preexistentes jurisdicciones. Es decir, sería como crear salas ambientales dentro de nuestra jurisdicción contenciosa administrativa para que ellos tuvieran ese grado de especialidad. Estos modelos tienen la dificultad de que igual, así como todos los jueces somos constitucionales, ¿cierto? Aplicamos la Constitución, todos los jueces, sin distingo de la jurisdicción en que se encuentren, deberían ser jueces ambientales, puesto que nuestra Constitución es también un pacto ambiental, así como lo son los tratados internacionales que hacen parte de nuestro ordenamiento por vía no solo del bloque de constitucionalidad, sino del control de convencionalidad. Finalmente, una tercera fórmula es ubicar magistrados especializados dentro de los preexistentes tribunales para que sean ellos esa voz especializada que guíe las discusiones. Lo más parecido que tenemos acá a ese modelo de jueces ambientales dentro de las Cortes es el caso de la doctora Gloria Pardo Rodríguez, que es una de las más grandes expertas que tenemos en nuestro país sobre derecho ambiental y quien afortunadamente funge como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, puesto como ustedes saben, en esa jurisdicción también se ha tratado el tema de los ecosistemas, incluso al punto de declararlos como víctimas del conflicto. Entonces tenemos que de ese estudio comparado detectamos cortes ambientales de la tierra en países como Kenia, donde tiene una jurisdicción muy avanzada en esta materia. También tenemos cortes con salas de tierra y medio ambiente en Ghana. Tenemos en Madagascar una corte especial para combatir el tráfico de especies. Tenemos cortes en el Caribe y en nuestro hemisferio tenemos una corte, un tribunal ambiental en Chile. Sin embargo, de las experiencias que presentamos anteriormente, quizá las más llamativas sean estas. La creación del Tribunal Nacional Verde, que como les dije, fue creada gracias a una sentencia exhortativa de la Corte Suprema de Justicia de este país en el año 2011. Las Cortes Ambientales en China, que existen desde el año 2007, cuando allí se encumbró a un nivel constitucional el principio de civilización ecológica. Las Cortes de New South Wales, creadas en 1980, y algunas cortes ambientales que están presentes en Hawái. El último modelo que adoptaron en países como Indonesia no fue crear una jurisdicción aparte, sino, como ya les anticipaba, especializar a todos los jueces en materia ambiental. No separar los temas, no fragmentarlos, sino entender que así como todos los jueces somos jueces constitucionales, también aplicamos un control de convencionalidad ambiental. Y entonces allí viene una pregunta
trascendental, y es quién tiene la posibilidad de representar los ecosistemas ante estos tribunales. Allí dábamos algunas pistas de que ahora está esta proyección de la responsabilidad social intergeneracional, que buscaba tutelar la falta de representación que tienen las futuras generaciones en el debate político actual a través de la adjudicación de derechos. Sin embargo, esta es una visión un tanto etérea, puesto que no da cuenta también de que estas discusiones ambientales tienen impactos directos sobre las comunidades. Entonces, tenemos de una parte una representación etérea de las futuras generaciones, pero por otra parte la protección que se debe dar a las comunidades, que se materializa justamente a través de este tipo de sentencias, como la que emitió la Corte Constitucional, en la que protegió el derecho a la consulta. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo, perfecto. Entonces, habiendo recogido esas experiencias comparadas, debemos reflexionar qué modelo sería el ideal para Colombia y por qué podríamos nosotros tomar prestado este modelo. Como les decía, nuestros países hacen parte de un fenómeno que se llama el fenómeno del litigio de interés público, en el cual, ante la inoperancia de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo en el cumplimiento de las promesas sociales de la Constitución, ha sido el activismo judicial, ha sido el activismo de los jueces el que ha permitido que se cumplan las promesas de la Constitución. Esto ha sido así no solo en la India, donde vimos estos casos, como el de Olympic Gas o el caso Naidu, donde se establece la creación de una jurisdicción ambiental, sino también lo hemos visto en países como Sudáfrica, pero también en Colombia, donde ha sido la Corte Constitucional la que ha roto ese paradigma de las generaciones de derechos para hacer actual e inmediatamente exigible el pacto ambiental. ¿Qué sucede? Que nosotros teníamos aquel paradigma que se afianzaba en el principio de progresividad y no regresión, según el cual nuestros derechos de primera generación, nuestros derechos civiles y políticos, eran exigibles por vía de tutela de manera inmediata, y que los demás derechos, aquellos sujetos de este principio, objeto del principio de progresividad y no regresión, eran promesas que el Ejecutivo debía cumplir de acuerdo a sus capacidades económicas y fácticas, y que simplemente la obligación del Estado consistía en no regresar en no revertir lo que ya había avanzado en la protección de los derechos. Sin embargo, la teoría de la interdependencia de los derechos rompió esas barreras que separaban estos mismos en generaciones. Es decir, se entendió que no se puede gozar del derecho fundamental de la vida si no se goza del derecho fundamental a la salud o el derecho a la salud. Y por supuesto no se puede tener un derecho a la salud si no se goza de un derecho al medio ambiente sano. El mensaje es que la Constitución no se puede cumplir de manera fragmentada, puesto que los derechos son interdependientes. A partir de esa premisa, nuestros tribunales sacaron estas sentencias exhortativas donde no condicionan o no le permiten ese compás de espera al Ejecutivo para adoptar las políticas públicas a favor del medio ambiente. A este tipo de litigio también se le llaman sentencias estructurales, y tiene dentro de sus elementos definitorios, que también le tienen en la India, es la posibilidad de que las Cortes hagan seguimiento de las órdenes establecidas en el fallo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de las primeras sentencias de estado de cosas inconstitucional que tenemos acá en Colombia, que tienen que ver con la situación de derechos humanos de la población privada de la libertad, o por ejemplo de la población desplazada en nuestro país, tenemos que dentro de la Corte Constitucional mismo se han creado salas de seguimiento que verifican que las autoridades del Ejecutivo hagan cumplimiento de la sentencia original que les establece los puntos con los cuales puede ser efectiva la Constitución. Entonces, estas salas de seguimiento cumplen esa suerte de presencia de especialidad, de una especialidad dependiendo de la violación de derechos fundamentales dentro de la misma Corte, y permite justamente ese seguimiento de las políticas públicas. De ese modo, así como en la India, fue la misma Corte Suprema de Justicia la que renunció a su competencia para resolver conflictos ambientales, consciente de sus propias limitaciones y entendiendo que tal vez una nueva jurisdicción especializada podría prestar un mejor servicio
a la protección del ecosistema, y haciendo un acto que rara vez se ve en una alta corte, pues ustedes saben que aquí es al contrario, ¿no? Es el famoso choque de trenes, a ver quién se arroga más competencias jurisdiccionales. En el caso de la India, la Corte Suprema de ese país tuvo un acto de humildad al reconocer que ella misma no tenía el suficiente elemento científico para la resolución de esos conflictos y abrió la puerta a la creación de una jurisdicción ambiental. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos también sentencias exhortativas, teniendo en cuenta que nosotros también tenemos sentencias de estado de cosas inconstitucional y que efectivamente nos encontramos en un estado de cosas inconstitucional, pues el riesgo ambiental y climático es actual, inminente, y es una situación a corregir antes del año 2030 o de otra forma será irreversible. Yo considero que en un modelo de constitucionalismo de la emergencia y con base a la situación de riesgo inminente de bienes fundamentales como la salud, nuestras cortes en Colombia deberían también explorar estos procedimientos del derecho comparado que nos permite contar con expertos científicos y con la independencia judicial que nos permite la certeza jurídica para la resolución de estos conflictos. Por último, agradecerles una vez más por abrirme este espacio y por participar en esta conferencia. Es un honor estar aquí con ustedes en Cali. Muchas gracias.